Es domingo y damos gracias a Dios que llegó el día que esperábamos. El domingo. ¿Sabes tú por qué nos reunimos en domingo? Es decir, ¿por qué no nos reunimos otro día de la semana? Sábado. Les dejo de tarea que busquen en sus Biblias, en los evangelios, cuántas veces Jesucristo reapareció con sus discípulos y lo hizo en los domingos. Cada cosa que Jesucristo hizo era intencional. Seguramente Él tuvo la intención de que ese día fuera el día, por cierto, ¿verdad?, como hoy, en que nos reuniéramos para alabarle y glorificarle. Así que damos gracias por el domingo, ¿verdad? Y el domingo quita la tristeza que trajo el viernes. El viernes parecía haber sido el fin. Al menos eso fue lo que pudo haber pasado por la mente de el apóstol Juan y de otras mujeres que estuvieron presentes. Y hablo del apóstol Juan porque fue el único de los discípulos que estuvo presente durante la crucifixión de Jesucristo. Y él, junto con otras mujeres, atestiguó la muerte de Jesús el viernes. Parecía ser el fin. Y en el evangelio que posteriormente Juan escribió, este discípulo amado narró cómo después, ¿verdad?, él y las mujeres ayudaron a bajar el cuerpo de Cristo de la cruz para prepararlo para la tumba. Y para cada uno de ellos, sin duda, ese era el fin. Es decir, tenían el cadáver de su Señor entre sus manos. Era el fin porque una madre perdió a su hijo. Porque un hombre perdió a su querido maestro y amigo. Porque las mujeres perdieron a aquel que les había dado propósito y esperanza y libertad en sus vidas. Todo cambió y fue transformado en un instante para ellos y para muchos más. El gozo, la esperanza, la fe fueron apaciguadas por la oscuridad de esas nubes en el cielo y quedaron sepultadas junto al cuerpo de Cristo. Ahora, si tú has leído el Evangelio de Juan y otros evangelios, te darás cuenta que ellos se apresuraban por bajar el cuerpo y llevarlo a la sepultura, porque se acercaba el día de la fiesta. Así que el cuerpo de Jesús fue llevado a la sepultura sin la preparación necesaria. Pasaban tiempo, ¿verdad?, en esa época y con las tradiciones de los judíos para preparar los cuerpos, pero el de Jesucristo no tuvo el tiempo para ser preparado. Y quizá eso fue el motivo de que las mujeres se pusieran de acuerdo para que al concluir la Pascua, el domingo de madrugada, volvieran a la tumba para hacer las preparaciones correctas del cuerpo. Y probablemente ellas imaginaban, y lo digo porque no está en la Biblia, pero seguro imaginaban que al ver a su maestro, esto traerá recuerdos de la tortura que atestiguaron sufrió, de cómo entregó hasta el último aliento de vida. Y en tanto estarían limpiando la sangre en su cuerpo. Iban a tratar de, con, ¿verdad?, todo lo que llevaban las especias aromáticas, cerrar sus llagas. Era demasiado. Pero su amor por él
era mucho más. Era mucho más que esos recuerdos. Y la narración bíblica nos dice que estas mujeres cumplieron su encomienda y se dirigieron a la tumba lo más temprano posible. Por cierto, que en Juan se nos dice que mientras iban en el camino, se acordaron que había una piedra muy grande colocada sobre la tumba. ¿Qué iban a hacer al llegar al sepulcro? ¿No lo pensaron antes? Pero al llegar se sorprendieron, porque no estaba la guardia de soldados que había sido colocada en ese lugar para que los discípulos no fueran y robaran el cuerpo, al menos eso pensaban. No estaba la guardia, pero tampoco estaba la roca. Ellas no daban crédito a lo que estaban viendo y quedaron pasmadas. Quedaron anonadadas hasta que una voz con firmeza les dijo: no está aquí, resucitó. Y aún incrédulas tuvo que decirles: pasen, vean que no está. Era el ángel, este ángel que anunciaba con gloria: el Señor no está en la tumba, resucitó, está vivo. ¿Y sabes qué? Ese fue un motivo de gozo para estas mujeres, pero es un motivo de gozo para ti, para mí, y es el motivo principal por el cual estamos reunidos hoy, por el cual vestimos de blanco. Han pasado más de 2000 años, pero ¿sabes qué? La resurrección del Señor sigue teniendo el mismo efecto que lo tuvo entonces. Transformó la vida de esas mujeres, transformó la vida de los discípulos. ¿Y sabes qué? Cambió todo el rumbo de la historia de este mundo. Cambió y transformó el corazón de todos aquellos que angustiados se preguntaban: ¿y ahora qué? No era el final, era el principio. Pero ellos no lo pensaban así. La resurrección del Señor transformó este mundo y cambió por completo la vida de todos aquellos que creen en Él, que creemos en Él. Es por eso que estamos reunidos este domingo. Y debería de ser el motivo de mayor gozo que hay en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias que la tristeza del viernes se ha desvanecido con la promesa, Señor, y no solo la promesa, sino el cumplimiento de una promesa, Señor. La promesa de que Jesucristo vencería la muerte. Juan, las mujeres, los discípulos fueron testigos de este acontecimiento. Y ellos a través del tiempo lo han compartido, Señor, a nosotros. Y hoy tenemos esperanza. Hoy es un día, Señor, de gozo y de suma esperanza. Ahora, Padre, queremos apuntar no solamente a la resurrección de nuestro Señor, sino a aquello que Él logró con esa resurrección para nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender todo aquello cuanto logró para que hoy podamos vivir, Señor, una vida completamente para Él. Señor, habla a nuestros corazones en este tiempo y lo pedimos en Cristo y por sus méritos. Amén. Si traes tu Biblia, por favor, te pido que vayas a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15.
Si tienes tu celular, puedes hacer uso de tu celular. Sin embargo, sigo invitándoles, ¿verdad?, a que traigan sus propias Biblias. Si no tienes una a la mano, tenemos algunas que podemos compartir contigo. Estamos en la Nueva Versión Internacional, 1 de Corintios, capítulo 15. Voy a darle lectura a partir del versículo 3. Puedes seguir con tu vista. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido, fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Versículo 11 conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes, que no hay resurrección. 13 conmigo. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. 14 también. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. 15. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Mira, este pasaje en la Escritura es el gran tratado acerca de la resurrección. Hay gran enseñanza en él, pero también hay esperanza, y bastante esperanza. Pablo, quien es el autor, asegura entonces que por la resurrección de Jesucristo todo fue y es transformado. Y es verdad, todo lo transformó, lo cambió por completo. ¿De qué forma lo hizo? Tienes una hoja de trabajo, es una guía que nosotros tenemos para seguir la predicación, pero también nos ayuda a que la puedas llevar a casa y compartirla con alguien que necesite este mensaje. Este es un mensaje digno de ser escuchado y predicado. Nuestro Señor resucitó. Y porque resucitó, entonces todas las cosas han cambiado, han sido transformadas. Una de las cosas que fue transformada es esta, y puedes completar en tu hoja de trabajo, aparece en la pantalla esta frase: la resurrección de Jesús transformó el significado de la cruz. El significado de la cruz. Te darás cuenta que tenemos una cruz. No muchas iglesias evangélicas reformadas tienen una cruz, pero nosotros sí la tenemos. Y hay un motivo que al final explicaré y te darás cuenta del por qué tenemos una cruz al frente. En aquellos tiempos, la cruz no tenía el significado que hoy día tiene. En aquellos tiempos la cruz estaba relacionada con precisamente la crucifixión. Era un instrumento de dolor, era un instrumento para aquellos que eran delincuentes, era el método de ejecución de parte del Imperio Romano, el que más les gustaba aplicar, ¿verdad? Pero nunca se aplicaba, por cierto, a los ciudadanos romanos. Si algunos ciudadanos romanos estaban, ¿verdad?, sentenciados a muerte, les cortaban la cabeza. Era una muerte rápida, instantánea. Sin embargo, llevar a alguien a la cruz era simplemente exhibirlo públicamente como el más despreciado de todos. Los esclavos, los peores criminales y aquellos que no pertenecían a Roma eran llevados, ¿verdad?, a la cruz una vez que eran sentenciados.
Y cuando se les llevaba a la cruz, se pronunciaba sobre ellos una maldición. Su muerte era lenta. Como sabes, eran clavados, ¿verdad?, a los maderos. Su cuerpo entonces pendía hacia abajo. Difícilmente ellos podían respirar. Esta muerte era lenta. Ellos podían pasar horas colgados del madero, a veces hasta días, y era sufrimiento, pero era la paga por lo que ellos habían hecho. Y los exponían públicamente para que ellos pasaran vergüenza. Era una manera también de prevenir a otros de que no cometieran los delitos que ellos cometieron. Entonces, este era un símbolo de muerte, de escarnio. Por eso, cuando los discípulos comenzaron a predicar fuera de Jerusalén y de Judea, donde nadie antes había escuchado acerca de Jesucristo, y escuchaban que Él era el Hijo de Dios y que murió en una cruz, la gente no podía concebir esta idea. ¿Cómo es que el Mesías fue expuesto a la vergüenza y clavado en una cruz? Y me dices que este es el Salvador y el Redentor. La gente no podía entenderlo. No era algo que podía ser comprensible. ¿Un Salvador muerto en la cruz? Por eso es que Pablo después escribe esto. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, conmigo. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Los judíos no podían, ¿verdad?, asimilarlo porque era tropiezo para ellos. No es verdad que este era el Mesías. Pero los gentiles que no habían escuchado de él no podían entender cómo es que él había hecho esto para perdonar sus pecados. Pero Dios tenía un propósito con ello. Y el versículo 27, ahí lo tienes también, lo confirma. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Él cambió el significado de la cruz. Y actualmente, ¿sabes? El símbolo de la cruz, pues es bastante popular, ¿no? Está por todos lados. En iglesias, en edificios, lo traemos, ¿verdad?, en collares, como este. Es decir, está en todos lados. Incluso en las fascias de nuestros autos. A veces lo ponemos ahí nada más porque no encontramos quizás otra cosa que poner, ¿no? Pero gente que no tiene una relación incluso con el Señor, y que por cierto para nada es espiritual, aún sigue usando la cruz como un adorno. ¿A cuántos hogares tú has ido que tienen una cruz? Y tú puedes ver cruces, ¿verdad?, en cualquier lugar. En el cuello de una artista famosa que incluso blasfema contra el Señor, pero aún lo tiene. O incluso en los aretes de una mujer que se prostituye. Dios convirtió, sin embargo, el significado de la cruz. ¿Qué es para los creyentes? Es un símbolo de esperanza. No solamente es un adorno, no solamente es algo que colocamos, ¿verdad?, y adoramos. Ese no es el propósito. Su símbolo es esperanza, significa esperanza. ¿Y por qué la cruz nos da esperanza? Porque nos recuerda que Cristo resucitó. Es por eso que tenemos una cruz y no un crucifijo. El crucifijo es Cristo vencido por la muerte. La cruz vacía habla de que Él venció la muerte y resucitó. Y mira, si no lo hubiera hecho,
la cruz ciertamente seguiría siendo un símbolo de fracaso, de desesperación y de muerte. No tendríamos a la vista las cruces que hoy vemos. Así que la cruz representa el amor de Dios y su perdón hacia el hombre, hacia ti y hacia mí, hacia nosotros. La cruz vacía representa el cumplimiento de cada promesa que Él hizo. Pero no sería cierto si Cristo no hubiera resucitado. Es más, si Cristo no hubiera resucitado, los discípulos habrían tenido que regresar a sus propias vocaciones, no hubieran escrito una sola palabra del Nuevo Testamento, y por cierto, ni tú ni yo estaríamos aquí el día de hoy, porque no hubiéramos escuchado acerca del Evangelio. La cruz vacía entonces es un símbolo de esperanza para el creyente. Por eso es que tenemos una, porque nos recuerda siempre que nuestro Señor no está más ahí, sino que venció con poder. Resucitó. Ese es el significado. Ahora, Dios no solamente transformó por medio de la resurrección de Cristo el significado de la cruz, sino que también por la resurrección transformó la forma en que vivimos, nuestra forma de vivir. Tú sabes que el Evangelio, ¿verdad?, son las buenas nuevas. Pero tienen que ir ciertamente acompañadas de las malas noticias primero. Somos pecadores, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos un Salvador, Cristo lo es. Necesitamos entonces confesar nuestros pecados y creer en Él. Pero el Evangelio no estaría completo sin la resurrección. De hecho, si tú has compartido el Evangelio a alguien, tienes que incluir la resurrección. Es parte del Evangelio y a veces no lo tomamos como parte de él, sino como algo que está aislado. Pero si te das cuenta, esto es el centro también de nuestra fe, porque dice la Escritura que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, las cosas que nosotros creemos. Y cuando creemos en el Evangelio, sabemos entonces que hemos sido redimidos y que hemos sido transformados. ¿Transformados de qué manera? La Escritura dice que éramos enemigos y el Señor nos transformó en sus hijos. ¿Te das cuenta la transformación que ha hecho de nosotros? Éramos enemigos, pero ahora somos hijos y nos abraza. Él nos recibió por la justicia de su Hijo. Él nos libró del pecado. Ya no estamos más bajo su yugo. ¡Qué grande transformación ha hecho! La resurrección entonces cambia nuestra forma de vivir. Pero también cambia nuestra forma de pensar. Porque en este cuerpo, en este mundo, seguimos batallando con el pecado, ¿verdad? Estamos en un mundo caído. Y es cuestión que solo tú revises las noticias para que sepas que es un mundo caído. Para darnos cuenta de todo cuanto está aconteciendo allá afuera. Y el mundo, aunque hay luz en él, está lleno de tinieblas. Y está convulsionando. Y está fuera de control. Y a veces esto ocasiona que nuestra mente esté en tensión, en preocupación. ¿No te preocupa lo que sucede?
Hay confusión, hay frustración, hay desesperanza. Y pareciera que este es un panorama desolador, ¿no? Ciertamente. Pero hay esperanza. Y la única esperanza que el mundo tiene es una. Y su nombre es Jesucristo. Esta es la única esperanza. Él que vino a traernos esperanza, a cambiar por completo nuestras vidas y a llenarlas de propósito. ¿Sabes? Con su resurrección, entonces, Él transformó la forma en que vivimos. Y transformó, entonces, la tristeza en esperanza. Todo cuanto ocurre en nuestros días, lo que te ocurre a ti día a día, pruebas, situaciones complicadas, tormentas, a veces, esto va apaciguando nuestra esperanza, ¿no? Enfermedades que no sanan, la lucha incluso en nuestras relaciones, nuestra rutina, hace que una vida de esperanza se parezca más a una vida de miseria. Y todos llegamos a un punto en el que somos conscientes de cómo nuestras vidas están tan drásticamente alejadas de lo que imaginamos serían. Es fácil deprimirse así, ¿no? Es fácil tomar decisiones no muy afortunadas. Pero Dios sabía que íbamos a necesitar la esperanza de Jesús. Cuando el pecado entró en el jardín de Edén, Génesis capítulo 3, la venida de Cristo se convirtió en la respuesta a nuestra esperanza perdida. No era el plan B de Dios, porque pensaban, ay, se equivocó Dios, bueno, plan B, la gracia. No, siempre fue un plan A. Cuando la humanidad perdió la esperanza, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para devolverla. Y Jesucristo mismo dijo acerca de Él como la esperanza que todos necesitábamos. Juan capítulo 4, versículo 3, Él dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Esperanza. Jesucristo también dijo, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cargados y necesitados, y yo los haré descansar. Esperanza, ¿te das cuenta? Y aún en medio de situaciones difíciles, Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esperanza. Mira, todo esto que Jesucristo dijo da certeza y seguridad. Trae esperanza. Pero ninguna de estas cosas sería verdad si Cristo no hubiera resucitado. Estas son las palabras de un hombre vivo, no de un hombre muerto. Porque si Jesucristo, después de haber dicho todo esto, se hubiese quedado en la tumba, sería un gran mentiroso. Pero todas sus declaraciones fueron verdad, fueron veraces. Él las cumplió. Y la tumba vacía avala y sostiene y comprueba todo lo que Jesucristo dijo acerca de sí mismo. Por eso es que tú y yo podemos hoy vivir confiados. Y sabemos
que también en Él, al resucitar, transforma nuestro día a día, nuestro vivir, nuestra esperanza. ¿No te da esperanza esto? A mí sí. Ahora, no solamente transformó la esperanza, sino también nuestra fe. Nuestra fe. En los evangelios vemos a Jesús sanando y dando vida a los que tienen fe en Él. Hay cientos, ¿verdad?, de historias y muchas que quizás no se contaron, donde Él proclamó: levántate, a un paralítico. Donde Él dijo: sal de la tumba. Y Lázaro salió después de estar hediendo, ¿verdad? Él resucitaba la fe de los enfermos y de todos aquellos que veían los milagros. Mira, nuestro sufrimiento, tu sufrimiento hoy, no sé cuál es, pero tú sí sabes. Tu sufrimiento por las circunstancias que hoy ocurren en tu vida es algo que a largo plazo va disminuyendo tu fe. Una enfermedad que no sana, una relación que no se restaura, un trabajo que no llega. Pero nuestra fe puede resucitar, ser resucitada cuando nos acercamos al Señor que venció la muerte. Nuestra fe es transformada. Jesucristo comienza sanando un corazón afligido a través de una fe que es resucitada. Y una fe que resurge en el conocimiento de que Él vive y de que reina para siempre. Él transformó entonces nuestra fe. No solo eso, sino que al resucitar, Él transforma también nuestro gozo. Nuestro gozo. En esta época de confusión, esa confusión precisamente va socavando nuestra alegría. Y va mermando nuestro gozo, ¿no? Estamos más afanados, estamos más preocupados y a veces, ¿verdad?, estamos pero tan fuera de gozo, quiero decir, tan amargados, que no hay nada que pueda llenar nuestra vida y no sabemos si podemos recuperar el gozo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, puedes ir al capítulo 4, es una historia que seguramente conoces, no vamos a leerla toda, solamente quiero tomar esto como un ejemplo. Nos damos cuenta que había una mujer que era objeto de burla por su raza, por su religión y por su estilo de vida. Era una samaritana. Ella no encajaba, desde luego, con la sociedad judía, pero tampoco podía encajar con su propia gente, es decir, los samaritanos. La señalaban y la apartaban, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo fue a esa ciudad de marginados para tener un encuentro con esta mujer y devolverle el gozo. Ella vino a ese pozo a sacar agua. Y sabemos su historia, ¿verdad? Había tenido varios esposos y con el hombre que estaba no era su esposo. ¿No había gozo para ella? ¿O tú crees que lo había? Pero la conversación que sostuvo con Jesús simplemente transformó su vida y le dio gozo. Él le dijo:
yo te ofrezco del agua que va a saciar por completo tu sed. Y no se refería a una simple agua, se refería a Él mismo saciando su vida y dándole entonces el gozo eterno. Mira, Jesús no transformó su pasado, no cambió su presente, es decir, las circunstancias, pero sí resucitó su esperanza y le transformó el gozo a esta mujer. Así que Jesús puede resucitar nuestro gozo y cambiar nuestra perspectiva. Gozo que nos ayuda a superar los desafíos que se presentan día a día. Puede que ni nos demos cuenta, pero ese Cristo que vive ha transformado nuestra forma de pensar y de vivir. No solo eso, la resurrección de Jesucristo transformó radicalmente la perspectiva acerca de la muerte y de la eternidad. Te pregunto algo, ¿te preocupa morir? ¿No? ¿A nadie? Muchos creemos, y quizás algunos de los presentes, pensamos que la muerte es el fin de un largo viaje, o corto quizás. Pero otros creen que al morir, y esto es algo que últimamente ha surgido, ¿verdad? Simplemente es como quitarle el chip al teléfono. ¡Pium! Se apaga. Ya no hay nada. Y la muerte era entonces el último capítulo de la vida, el fin de todo. Déjame decirte algo. No solamente en nuestros tiempos se pensaba esto, sino en los tiempos mismos de Jesucristo. Por eso es que enfatizó en estas cosas. Por eso es que otros, ¿verdad?, que escribieron libros del Nuevo Testamento hablaron acerca de esto. La muerte es el final, pensamos. Durante mi tiempo de preparación para el ministerio, la primera ceremonia en la que yo participé, fue en un velorio. Un funeral. Y a partir de entonces he asistido a muchos. He participado en muchos de ellos. Esa primera ceremonia fue para mí muy incómoda, porque nadie de los asistentes era un creyente. Yo había preparado un mensaje, ¿verdad?, muy lindo, pero que no tenía que ver con personas que no eran creyentes. Y tuve que cambiarlo y no sabía qué decir. Había gente llorando, otras, ¿verdad?, rezando. Pero sabes que sin duda la mayoría estaba sin esperanza. Era el final de la vida de esa persona. Cerraron el cajón, se acabó. No había más. ¿Tú crees que hubo palabras que yo tuve que decir en ese momento para que trascendieran? No. ¿Tú crees que hubo consuelo en aquellos que se aferraban al cajón? Tampoco. ¿Tú crees que la mayoría de ellos tuvo alguna clase de esperanza? No, para nada. Pero he asistido a funerales de creyentes y es totalmente diferente. Hay esperanza. Hay esperanza. Por eso, cuando comienzo a hablar en medio del funeral,
muchos prestan atención porque están deseosos de esperanza. Esperanza en sus vidas. ¿Alguna vez te ha tocado ir a algún cementerio? ¿Has caminado por las tumbas? ¿Has visto los epitafios en esas tumbas? ¿Hay palabras de esperanza? Aquí yace el padre de una familia. Aquí, ¿verdad? Termina, es decir, no hay nada que dé esperanza a otros. ¿Cuáles son, por cierto, las palabras que quisieras que escribieran en tu epitafio? Mira, nos esforzamos para que al final alguien pueda poner en nuestro epitafio algo que representó nuestras vidas. Y durante nuestras vidas trabajamos y luchamos, ¿verdad?, para lograr algo que consideramos importante. Pero frente a la puerta de la muerte, todo eso fue irrelevante. Aquí está, ¿verdad?, el hombre que se convirtió en un ingeniero y que fundó una empresa y que después fue rico y que bla, bla. ¿Eso importa? ¿Qué importó entonces en qué casa vivimos? Y si tuvimos una casa propia, por cierto. ¿Qué importa qué auto condujimos? ¿Acaso te van a enterrar con él? ¿Con tu ropa de marca? Estamos hablando de la eternidad, ¿te das cuenta? El otro lado de la muerte. Y es cuando nuestra perspectiva entonces cambia. De este lado de la eternidad, todo lo que vemos es temporal. Lo que vemos, lo que no alcanzamos a percibir es eterno. Y finalmente, eso es lo que más importa. ¿Y sabes qué? Todo eso se debe a la resurrección de Cristo. ¿Cómo? Claro, porque nos damos cuenta entonces del verdadero valor. Tendríamos que estar anhelando la eternidad y no lo temporal. Con su resurrección, Él transformó el significado de la muerte. ¿Has notado que la Biblia habla acerca de la muerte con otras palabras? Usa palabras que regularmente tú y yo no usamos, distintas. Por ejemplo, está en tu hoja. Jesús dice que la muerte es como un sueño. Claro, Él usa palabras que como hombres podríamos entender, pero no se refiere a que es un sueño en realidad. Porque hay quienes piensan, ¿verdad?, que al morir estamos en un sueño ahí. No. Recuerda que directamente vamos a la presencia del Señor o a otro lugar. Pero la Biblia se refiere a la muerte como un sueño. Antes de resucitar a una niña, Jesucristo dijo que ella estaba dormida. Cuando Jesucristo escucha acerca de su amigo Lázaro, acerca de que había muerto, Él dijo, Él duerme. Dios habla entonces de la muerte como el dormir, porque habrá una resurrección, habrá un despertar de los muertos. Todos los que mueren, los que morirán, los que moriremos, ¿verdad?, algún día resucitaremos. Unos para vida eterna, otros para muerte eterna. Pablo escribe a los tesalonicenses, conmigo, una de Tesalonicenses 4:14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En unión con Él. Ahora, no solo eso, también encontramos que la muerte, dice la Escritura, que es una victoria. ¿Cómo puede ser una victoria? Morir
es ganar. Pablo escribe, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y Pablo mismo dijo que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Qué es para ti? ¿Vivir para ti es Cristo y morir es una ganancia? Jesucristo también dice que la muerte es como llegar a casa. Especialmente los varones salimos a trabajar, ¿verdad? Temprano, y después de una jornada larga, ¿qué es lo único que anhelas? También las mujeres, ¿verdad? Que trabajan. Lo único que quieres es regresar a casa, porque es el lugar de descanso, es estar en familia, es tu lugar de refugio, es el lugar del amor, ¿verdad? Donde nos sentimos completos, donde estamos identificados. La Biblia dice que morir finalmente es llegar a casa. Jesucristo dijo esto, Juan 14:1-3, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Jesucristo transformó por completo nuestra perspectiva acerca de la muerte, ¿verdad? Y de la eternidad. Entonces, ya no hay inseguridad, porque Él es quien provee la seguridad que tú y yo necesitamos. Ya no hay incertidumbre entonces, porque Él es la fuente de amor, y dice la palabra que el amor quita el temor, lo echa fuera. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, todas estas cosas y más han sido transformadas gracias a Él. Así que hoy es un día de celebración y gozo porque Él resucitó. Hoy es un día de esperanza porque Él vive y nosotros podemos vivir también en Él. Yo espero que vivamos para Él. Hoy es un día de regocijo porque Él está reinando en gloria. ¿Sabes qué? No está muerto. Resucitó. Está vivo. Y ha transformado todo por completo. Oremos. Padre, gracias Señor porque el domingo trae certeza. Quedó atrás la tristeza por el viernes. Pero hoy, Señor, podemos comprobar que todas tus promesas se cumplen. Gracias porque en Cristo son un sí y un sí para aquellos que confiamos en Él. Ahora, Padre, que el mensaje de su resurrección no se quede solamente en nuestro intelecto, sino que nos ayude a vivir para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Y mira, más que evidente es la resurrección del Rey de Reyes. Es una prueba de su divinidad y de su poderío.